Ángel Valderas, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, y buenos días, Alberto. Pues gracias por la invitación. Yo nada más partiría de lo último que acabas de señalar, Ernesto. Yo vengo del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, 2007, 15 años defendiendo una política energética nacionalista, mientras que al mismo tiempo, del otro lado, había gente que apoyó el Pacto por México, gente que aprobó las reformas estructurales. Nos imponen en Querétaro un candidato a una presidencia municipal que fue diputado federal, que aprobó la reforma energética de Peña Nieto, y en plena campaña del año pasado, ya como candidato de Morena, impuesto, sin estar afiliado a Morena, 25 años de militancia en el PAN, declara que volvería a votar por la reforma energética de Peña Nieto. Válgame el favor, o sea, si tú dices, si al interior de Morena imponen candidatos que no son de Morena, que no empatan ni siquiera en la cuestión de la política de la 4T, pues todos aquellos que denunciamos en su momento esa situación nos volvemos personajes incómodos. Y tengo que usar el plural porque la incomodidad la generó la mayoría del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y la mayoría del Consejo Estatal de Morena. Esto no fue una posición personal de Ángel Valderas. Si hubiera sido así, hubiera sido hasta irrelevante, me hubiera saltado las trancas. No, yo en realidad he sido vocero pues de la mayoría del Consejo Estatal y la mayoría del Comité Ejecutivo. Solo por lo que mencionaste de los energéticos, Ernesto. Para entender un poco, Ángel, bienvenido a Momentum. Gracias, Alberto. ¿Qué es lo que sucede con tu caso? Y esto que yo también coincido con Ernesto, es una arbitrariedad que se comete en Morena. Cuéntanos, ¿qué pasó? No me gusta mucho usar términos anglosajones, ¿no? Como eso de accesar en vez de acceder, pero tengo que usarlo, Alberto. Es un clásico caso de lawfare que se puede aplicar a gobiernos, se lo aplicaron a Dilma Rousseff, o en una escala mucho menor, lo que sucede en mi caso. Te busco, Alberto, si tu vaso es rojo, si es azul, si lo colocaste, si el celular. Busco permanentemente, estoy buscando algún pretexto para poder acallar tu voz de manera crítica. Entonces sucede que a mí se me acusa, Alberto, el pretexto que utilizan, se me acusa de una supuesta invisibilización. Yo no sé jurídicamente, yo me esperaría que si yo te acuso a ti de invisibilización, los tribunales pues dijeran, hubo invisibilización por esto, esto y esto, la invisibilización significa esto, y se dio o no se dio. Y resulta ser que no. En ningún tribunal, ni el de Querétaro, ni la Sala Superior, ni la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se fueron a la causa de la acusación, la invisibilización. Y entonces, ¿por qué se me acusa de invisibilización? Por haberme referido a una persona desconocida sin señalar su nombre, sino una relación de parentesco. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el contexto? El contexto era que el año pasado en Querétaro se imponen una serie de candidaturas de personajes externos a Morena, pero en un número excesivo. Yo no estaría con ustedes esta mañana del 28 de junio si no se hubiera violado el estatuto. Y ahí tenemos un dilema muy fuerte para quien es una autoridad. Estás viendo que flagrantemente se viola el estatuto marca máximo 50% de candidaturas en presidencias municipales y en diputaciones locales de mayoría para gente no afiliada a Morena. Ese es el máximo. Y para diputaciones de representación proporcional es nada más un 33%, pero además el estatuto marca en qué orden van. Morena, Morena, externo, Morena, Morena, externo, lo que te garantiza que independientemente del número de diputaciones plurinominales que tengas, pues que sea gente que represente a Morena. ¿Qué sucede? En los tres casos se violó. Miren, me voy al extremo. De 8 candidaturas para diputaciones plurinominales, registraron a 7 externos.
y solamente una de Morena. Y lo mismo en los suplentes, ¿eh? Entonces tú dices, oye, es verdaderamente kafkiano porque es el único país en el mundo y el único partido en el mundo que sus representantes, en la mayoría, no son miembros del partido al que se supone que representan. Y ya había muchos antecedentes. Señalo una, la senadora Lili Téllez llega por Morena y después se sale y trabaja para el PAN. O un grupo de diputadas de Tamaulipas que también llegan por Morena y luego se salen. Pero ya lo habíamos visto en Nuevo León y en otros lados. Entonces salimos como dirigencia, nada más tenemos dos opciones. Aquí sí nada más hay dos opciones. Si te quedas callado, eres cómplice de la violación estatutaria y eso no te va a salvar porque te pueden acusar de haber violado los estatutos. Y si tomas la determinación, como lo hicimos la mayoría del Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo, salimos a denunciar la situación. Y entonces ahí se va esta frase y es curioso porque si uno revisa los expedientes de los tribunales, los que tocaron, porque la comisión ni siquiera discutió el fondo del asunto, se van a una cuestión semántica y lo dice claramente el presidente de la Sala Superior de Monterrey. Esta es una cuestión semántica. Y ya, de una rueda de prensa de hora y media, toman estos 30 segundos, se hace la acusación por invisibilización, toda la discusión del tribunal es la cuestión semántica. Yo ayer veía en Julio Astillero que entrevista a Lorenzo Meyer, y Lorenzo Meyer dice, la hija de Lucio Cabañas. Bueno, pues en ese contexto lo podrían acusar. Y sin ir más lejos, la semana pasada, el presidente, hablando de candidaturas de la oposición, dice la esposa de Felipe Calderón. Bueno, pues esas frases caen totalmente en lo que le llaman invisibilización. Y además nos ponen intenciones de denostación, etcétera, que en ningún lado aparecen. Ese es el pretexto. Y se ignora todo el contexto, que es la violación estatutaria. Impugnamos ante tribunales, impugnamos ante la comisión. Eso no les pareció grave. Mi caso les pareció extremadamente grave. Aquí en Querétaro, el secretario general usurpó las funciones de presidente y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el castigo que le dio fue una amonestación pública. Entonces, tú puedes violar los estatutos, meter a una enorme cantidad de gente externa. No, eso no es grave. Puedes usurpar las funciones del presidente del Comité Ejecutivo, no es grave. Pero que haya señalado la hija de, no, eso sí es gravísimo, ¿no? Y entonces vas para afuera. Evidentemente, no sé si fuiste tú, Alberto, Ernesto, es claro, aquí nadie se chupa el dedo, ¿no? Era evitar que yo pudiera candidatearme a algo, pero no porque me interesara. Mira, los que venimos de lejos, ahora sí que no estamos por candidaturas, nunca hemos peleado candidaturas de ningún tipo. Para mí es circunstancial haber llegado a ser presidente del Consejo Estatal, porque nuestra función en realidad debería de haber terminado en 2018. O sea, yo a mi cargo ya desde 2018, yo ya no debería de ser presidente del Consejo Estatal, pero como Morena gana la presidencia de la República, se pospone un año la renovación a 2019. Yo en 2019 ya no, el estatuto es muy claro, no te puedes reelegir en el mismo cargo. Nosotros tendríamos que haber cesado nuestras funciones en 2019. Pero como se judicializó el proceso y se anuló el proceso, pues entonces seguimos estando en 2020, 2021. Y si no hubiera habido convocatoria de ahorita de renovación, créanme que todos los que fuimos elegidos en 2015, bueno, excepto yo porque me expulsaron, pues sería hasta el 2024. No fair. A ver, Ángel, hay otros elementos que parecen surrealistas, ¿no? Porque, y aquí corrígeme si estamos hablando de datos oficiales o no. Si se habla de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó
por unanimidad quitarte los derechos políticos. Pero la demandante, que es Frida González Loyola, hija de Pablo González Loyola, pues no podía demandarte porque no era militante ni siquiera de Morena. Platícanos un poco ahí cómo está esa situación, porque pues apenas se puede creer pues que haya una situación de esta naturaleza. Mira, Ernesto, es correcto. Esa es una de las grandes anomalías en el caso de la comisión. ¿Por qué? Porque ellos aplican un reglamento, un artículo de un reglamento de la comisión que no está por encima del estatuto, en donde el reglamento es muy claro. A mí me expulsan por hechos que sucedieron en abril de 2021. Todos sabemos que el reglamento para la comisión tienes 15 días para poder acusar a alguien en caso de que te sientas agraviado. Entonces, primera anomalía. A mí nadie me denunció en abril de 2021 dentro de los 15 días, sino que la denuncia viene hasta enero de este año, o sea, meses después. Esa es una gran irregularidad, ¿eh? Segunda, quien te denuncia tendría que ser alguien que se siente agraviado, pero resulta ser que quien me denuncia es el grupo que impuso las candidaturas en 2021, que llevaron a una derrota estrepitosa en Querétaro porque perdimos todo lo que se había ganado en 2018, 2 diputaciones federales, 3 diputaciones locales de mayoría, otra diputación por ser el segundo lugar, ganamos una presidencia municipal. Todo eso, Ernesto, se perdió. Todo se perdió. ¿Quiénes son ese grupo? Los que me denunciaron ante la comisión. Esto es formal, ¿eh? O sea, esto es formal. Sí. La acusación que se da en enero son de personas que no tienen nada que ver de manera directa con el caso. Uno, la ex candidata a la gubernatura, Celia Maya, molesta conmigo porque yo señalé que los números no daban como para que ella pudiera ganar la gubernatura y los datos me dieron la razón y creo que eso molesta más. Segundo, el que ejerció las funciones de presidente en el pasado proceso, Jesús Méndez, que es el secretario general y que se negó varias veces, todo este año se negó ante el Comité Ejecutivo y ante el Consejo Estatal a decir cómo fue la selección de candidaturas. Se habló, imagínate, Ernesto, se habló incluso de venta de candidaturas y eso se le achaca, las imposiciones, Jesús Méndez se las achaca a la dirigencia nacional de Morena, se las achaca a la Comisión Nacional de Elecciones. Bueno, y un tercer personaje es una consejera estatal, miembro del Comité Ejecutivo, que se llama Carmen Gómez. Ellos forman parte de este grupo oscuro, caja negra, donde en Querétaro nadie sabe de dónde salieron tantas candidaturas externas y luego esos nombres. Entonces, hay una trama en la cual una exdiputada local que no es de Morena, de Querétaro, lanza en chats nacionales de mujeres de Morena una convocatoria en enero, para que me acusen ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Enero de 2022. Y esto me lo dijeron compañeras de Morena desde enero de 2022. Tal persona está pidiendo que te acusemos. Como ella no está en Morena, pues tampoco me podía acusar. Y ahora entra la otra cosa muy extraña. De este grupo, normalmente traes un abogado que te ayude a cómo redactar tanto a una acusación como a una defensa. Y entonces cuando tú ves quiénes son los abogados de este grupo, el primer nombre que salta a la vista es Jaime Hernández. Jaime Hernández ha venido cobrando en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena
en el área jurídica del Comité Ejecutivo Nacional. En marzo lo nombran representante de Morena ante el Instituto Electoral de Jalisco. Nada que ver con Querétaro. Y acaba de estar en una rueda de prensa justo hace una semana aquí en Querétaro, en donde este señor que ha cobrado con el CEN, no sabemos si sigue estando ahí en el CEN, pero cuando se dan las acusaciones, él cobraba en el CEN y dice públicamente que va a acabar con los balderistas, o sea, una gente de Jalisco que trabaja para el CEN. Segundo, otro abogado del CEN, del área jurídica del CEN de Querétaro, Luis Alberto Reyes Juárez, estuvo en las audiencias asesorando, etcétera. Tercero, otro abogado joven de Querétaro, Damián Vizcaya, estuvo bajo las órdenes de Jesús Méndez cobrando dinero en el partido de manera oficial. Entonces, ya cuando uno dice, ah, caray, 3 abogados con relación con el CEN o 2 abogados con el CEN y 1 con el comité que están detrás de esa situación. El machote que se hace, que se envía a las compañeras de Morena para que me denuncien, lo redacta uno de estos abogados del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que presume que trabaja para Mario Delgado. Luis Alberto Juárez, para que se den una idea, llega a principios del año pasado y dice textualmente, voy a presionar, o tenemos que presionar, porque nos quiere involucrar, a la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo, una compañera mujer, para que renuncie. Y si no renuncia, la vamos a meter a la cárcel por órdenes de Mario Delgado. O sea, él sostiene que por órdenes de Mario Delgado hay que quitar a la secretaria de Finanzas y si no, hay que meterla a la cárcel. Eso lo dijo frente a miembros del Comité Ejecutivo Estatal. No soy nada más yo, Alberto, Ernesto. Fue denunciada también la diputada local Laura Polo, exactamente por el mismo motivo mío. Referirse a una persona que no conocía en términos del parentesco. Fue exactamente ahí. La compañera Laura Polo estaría hoy también expulsada de Morena, gente que viene desde los campamentos de Reforma, igual que yo. Venimos de muy lejos en esta lucha y se salvó de pura chiripada porque gracias a una impugnación que yo metí en Monterrey se reinició todo el proceso. Cuando yo digo lawfare, Alberto, es clarísimo. ¿Saben cómo inicia el proceso? Me acusan ante el Instituto Electoral de Querétaro, dan el domicilio, no el de mi casa, dan el domicilio del partido a sabiendas que yo no tengo oficinas en el partido. La secretaria personal de Jesús Méndez recibe la notificación, la acepta diciendo que es mi colaboradora. Yo jamás la vi, no sé ni quién es, no lo sé, y esconden la notificación hasta que pase el plazo legal y una vez que pase el plazo legal me dan la notificación. Todo arranca en la indefensión jurídica porque cuando yo me entero, pues voy al Instituto Electoral y me dicen, usted no se presentó a una audiencia. Y yo les digo, me acaban de entregar la notificación. No, pues aquí dice que la notificación la recibió tal persona y es su colaboradora. No es mi colaboradora. Así comenzó, es hasta bastante burdo en esa situación. Ya nada más para cerrar esto que me preguntabas, Ernesto, esta convocatoria a nivel nacional que lanzan a 32 estados de la República fue un fiasco porque la inmensa mayoría de las compañeras de Morena no se prestaron a esa situación. Solo hubo una que es del estado de Guerrero, nada más. Como eso no les daba para ir a la comisión, entonces el grupo que estaba detrás, repito, los machotes fueron hechos por un abogado que trabaja para el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, están las pruebas técnicas de que él fue, y entonces arrancan la maquinaria, ¿no? Y entonces es donde de entrada uno se pregunta, ¿por qué la comisión acepta con meses sobre los hechos?
O sea, ellos quieren manejar que el hecho fue la determinación del tribunal. No, no es cierto. La violencia política de género no es porque el tribunal publicó en un determinado día. No, los hechos fueron en abril. Y segundo, nadie de los que demandó acreditó ante la comisión de haberse visto afectados. Es eso, Ernesto. Nada más tengo una última pregunta, Ángel, porque el tiempo se nos va, corre, y hay muchísimas por ahí, y en el chat hay también una cantidad importante de comentarios y preguntas. Hay quien dice, pues, bueno, yo creo que con razón, que son una calca, un reflejo de los usos y costumbres de las guerras tribales en el PRD. Yo te quiero preguntar, ¿qué sigue? Entiendo que vas a impugnar esta expulsión. ¿Cuál es el camino, la ruta, plazos? ¿Qué esperas? Mira, Alberto, esto es jurídico y es político. La parte jurídica yo impugné el jueves, ingresé mi impugnación. La comisión no puede revisar por sí misma, digamos, su determinación. La pasan al Tribunal de Querétaro y hay todo un íter. Depende de lo que diga el Tribunal de Querétaro. Nosotros estamos apelando a una cosa muy sencilla. El estatuto, el artículo 54, marca una ponderación de las faltas. Va desde una amonestación privada hasta la expulsión. La comisión no justifica por qué se va a lo máximo, aplica un reglamento, pero el reglamento no está por encima de el estatuto. Es como ninguna ley no puede estar por encima de la Constitución, y eso no lo midieron. Entonces, la impugnación jurídica va a seguir sus tiempos, pero yo voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho. Me siguen invitando de muchos programas a hablar de gas, de hidrocarburos, de electricidad y de muchas cosas, y yo voy a seguir ese camino. Lógicamente, no puedo participar en este proceso. Afortunadamente, la 4T es algo más amplio. Yo soy una de las voces de la izquierda. Me queda claro que quieren penalizar la rebeldía, pero la construcción de Morena no puede ser como un partido fascista, ni tampoco una empresa donde el presidente del Comité Ejecutivo Nacional funciona como gerente que da órdenes a personas que fuimos electas en asamblea. Es también una lucha interna. Yo, en mi caso de mi actividad política, pues voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo no soy de los oportunistas que se metieron a Morena después de 2018, ni tampoco soy de los oportunistas que se acercan a Morena previo a un proceso electoral para ganar una candidatura. Creo que Morena nunca ha sido sectario. Son bienvenidos todas y todos, pero no llegan a decir en qué colaboro, en qué voy a trabajar. No, yo llego, háganse morenos, vengo del PRI, vengo del PAN, vengo de MC, quítense porque voy por una candidatura. Pues yo escribo habitualmente en periódicos, Alberto, colaboro con Sin Censura, tengo aquí más de 13 años escribiendo en un periódico en Querétaro, colaboro con el Universal Querétaro, o sea, tengo colaboraciones fijas y yo voy a seguir en eso. Pero sí voy a denunciar políticamente es lo que estoy haciendo, denunciar políticamente esta situación, porque se quiere quitar el contexto y no es válido. El contexto fue muy claro. Yo salí a defender a compañeras mujeres que fueron violentadas en sus derechos políticos, pero de una manera brutal. Solo les cuento el caso más brutal. Compañeras que ganaron un proceso de insaculación público, transmitido en Facebook Live por las redes de la Comisión Nacional de Elecciones para que haya transparencia, ganó y este ganó. Bueno, ninguno de los que ganó es diputado local por Morena. Fueron barridas estas compañeras, desplazadas por personas ajenas a Morena. Y yo salí a defender eso. Esto no es una cuestión de género, porque nosotros no salimos a señalar un nombre en particular de una mujer, no, señalamos el exceso de candidaturas externas. Entonces, pues la cosa sigue, Alberto. Ernesto, estaba viendo la entrevista a la dirigente del sindicato de Notimex
Hay muchas cosas que hacer en este país. Queda claro que la herencia neoliberal es muy pesada en seguridad, en burocracia, en derechos laborales. Yo dirigí el sindicato de académicos de la universidad y hay muchas prácticas heredadas del pasado que ya no se corresponden con lo que debería de ser un nuevo gobierno. Ya, pues Ángel Valderas, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Hay mucha gente escribiendo, solidarizándose. Perdón, que ando un poco malo de la garganta. Y únicamente ya para despedir, que ya tenemos a las siguientes invitadas en espera, pregunta a la gente, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar a Ángel Valderas? ¿Qué le respondes? Me dicen que una compañera diputada federal de Morena elaboró una carta en una petición en change.org. Andan solicitando eso. Yo sé que más que nada es simbólico. Ayer me empezaron a llegar videos de solidaridad de compañeras de Puebla, de Sinaloa, en donde hicieron un videíto diciendo simplemente, soy hija de fulanito de tal. Eso no me invisibiliza, solamente me describe. Bueno, ahí están mis redes sociales. Es Ángel Valderas en YouTube, en Facebook y en Twitter. A mí me da mucho gusto. Mira, Ernesto, me han llamado así. Me han llamado mensajes incluso de Estados Unidos, de Seattle, de California, de Texas, de Chicago, de Nueva York. En parte por el trabajo que hice de 7 meses ininterrumpidos, pues en defensa del sector eléctrico nacional, no de la iniciativa del presidente, sí la iniciativa, pero es lo de fondo, es la defensa del sistema eléctrico. Pues agradezco a toda la gente que da estas muestras de solidaridad y pues nadie pensó que esto fuera a ser tan fácil y esperemos que no se destruya a Morena desde el interior. Sí. Sería gravísimo. Sería gravísimo. Pues un fuerte abrazo, Ángel Valderas, y seguimos en comunicación. Saludos, gracias. Alberto y Ernesto. Gracias. Hasta luego. Gracias.